¿Qué jóvenes? Ven la pizarra, ¿verdad? Sí, se ve, ingeniero, se ve. ¿Qué jóvenes? Ya, esta es la pizarrita que estamos utilizando. En sí lo adelanto un poquito la parte teórica. Ya, aquí vamos a hacer unos cuantos ejemplos más a partir de esto mismo. Ya, entonces, acá. Ya, vamos a iniciar enseguida, aunque ya estamos bastantes, ¿no? Ya, ¿qué iniciaremos? Ya, vamos a hacer la parte de multiplicación entre vectores en esta clase. Ya le hemos adelantado un poquito, un periodo, porque por lo que estaba viendo en su horario, ustedes están libres, ¿no va? Entonces, para no pasar clases hasta muy noche también, ¿no va? Entonces, pues he decidido adelantar esta clasecita. Así que empezaremos de una vez, por favor. La semana pasada habíamos estado haciendo las definiciones principales acerca de lo que son vectores, ¿no ve? Incluso hemos llegado a hacer hasta operaciones gráficas la clase pasada. Entonces, en esta nueva semana vamos a concluir este capítulo, ya por lo cual necesitamos realizar operaciones como producto, pero ahora entre vectores. Ya, entonces, acá vamos a iniciar este y vamos a decir lo siguiente. Colocaremos producto entre vectores. Perdón. Ya, creo que no la pregunta, ¿no? Ya, tenemos producto entre vectores, ¿ya? Primeramente vamos a trabajar en el caso de dos vectores. ¿Ya? Y después de eso vamos a calcular producto entre tres vectores, por ejemplo, lo que es el producto mixto y un triple producto vectorial, por ejemplo. ¿Ya? Pero primeramente empezaremos entre lo que son dos vectores. Entonces vamos a distinguir dos operaciones. Primero, lo que es el producto escalar. ¿Ya? Producto escalar. De esta forma. ¿Ya? Y vamos a colocar su definición principal y también vamos a colocar una definición secundaria o alternativa. Entonces colocaremos lo siguiente. Sean A y B dos vectores. Dos vectores de dimensión 2 o 3. ¿Ya? Es decir, sean A y B dos vectores de dimensión 2 o 3. Eso refiere que tienen que tener dos componentes o tres componentes. ¿Vale? Coma. El producto escalar se define como dos puntos y vamos a colocar su primera definición. ¿Ya? A escalarmente B se define directamente como el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B multiplicado por el coseno de tita. ¿Ya? Y coseno de tita es el ángulo que forman ambos vectores. ¿Ya? Ahora, lo que pueden observar de acá ustedes es que cuando uno hace el producto escalar, por ejemplo, ¿no ve? El resultado, ¿qué es lo que se tiene? El módulo es el tamaño de un vector, ¿no ve? Y el tamaño multiplicado por el tamaño multiplicado por el coseno del ángulo
pues tiene la naturaleza de un número. Esto de acá ya no es un vector, ¿no ve? Por lo tanto, esto de acá corresponde a un número y ese número se le conoce como escalar o número real. Ya entonces, por eso es un producto escalar, que también se conoce como producto punto también, pero el resultado de un vector multiplicado escalarmente con otro vector, como resultado me da un número. ¿Ya? Un número. Entonces, eso tienen que recordar. ¿Sí? Cuando uno calcula el producto escalar, su resultado me da un número, que puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Lo que ahí podemos observar también es que me hablan de un ángulo θ, ¿no ve? Entonces, si yo acá tengo al vector A y también tengo a un vector B, entonces θ llega a ser el ángulo que forman ambos vectores. ¿Ya? Esto llega a ser θ. Y como ustedes saben, pues A y B llegan a ser los módulos. ¿No ve? Entonces colocaremos esto de acá. A. Colocaremos B. Llegan a ser los módulos de los vectores. ¿Ya? De los vectores respectivamente. Módulo o tamaño de cada uno de los vectores. ¿Ya? Θ llega a ser el ángulo entre A y B. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran calcular el producto escalar, tienen que conocer esos dos elementos. ¿Ya? Lo malo es que muchas veces cuando uno quiere utilizar el producto escalar, ¿no? Entre dos vectores, pues muchas veces no se conoce el ángulo que forman los vectores, incluso a veces no se conoce ni siquiera el tamaño, porque lo que generalmente a mí me dan para hacer la operación es el vector conociendo todas sus componentes. Entonces, desde ese punto de vista, calcular el producto escalar resulta ser un poco complejo. ¿Ya? Entonces, en el caso de que yo conozca las componentes, existe una definición alternativa. ¿Ya? Y la definición alternativa es la que se utiliza. ¿Ya? Acá le colocamos. Voy a editar una pizarra. Listo. Y vamos a colocar acá una definición alternativa. Definición alternativa colocaremos. ¿Ya? Definición alternativa. Y colocaremos lo siguiente. Dados los vectores, nos colocaremos a ver dos vectorcitos. ¿Ya? Vector A que sea igual a A1, A2, A3. ¿Ya? Y un vector B que sea igual a B1, B2, B3. ¿Ya? Recito. Entonces, dados esos dos vectores que son A y B, colocaremos lo siguiente. El producto escalar. Producto escalar se define como dos puntos y colocaremos esto. A escalarmente B es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Listo. Entonces, si es que alguien conoce las componentes del vector, que es lo que generalmente nos dan, ¿pero? Para poder calcular el producto escalar, basta con multiplicar directamente componente a componente y el resultado sumarlo. ¿Ya? Sumarlo. ¿No ve? Se recuerden que el resultado de esto tiene que darme un número, entonces por eso lo tengo que sumar. ¿Ya? En diferentes textos ustedes van a agarrar o encontrar, mejor dicho, una notación que va a estar, por ejemplo, de esta forma. A escalarmente B es la sumatoria, desde que I es igual a 1 hasta 3 de A sub I por B sub I. ¿Ya? Que es la misma. ¿Ya? Es la misma definición.
¿No ve? Entonces, pueden agarrar de la primera forma o de la segunda. ¿Ya? Ambos representan exactamente lo mismo. Sí, jóvenes. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere calcular ese producto escalar, lo único que tiene que hacer es solamente ese producto. ¿Ya? Colocaremos un ejemplito acá. Ejemplo vamos a colocar. ¿Ya? A ver, sean, colocamos. A. ¿Ya? Aunque puedo colocar con minúscula también, ¿no? Si tiene flechita y es vector. Colocaremos 4 menos 3, menos 2. Y B, que sea igual a 3, 4 menos 6. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, si quiero calcular el producto escalar entre esos dos vectores, lo único que tengo que hacer es la multiplicación de componente a componente. Acá no puedo utilizar la primera definición porque no conozco el ángulo, incluso no ni conozco el tamaño. ¿No ve? Entonces, desde ese punto de vista, si es que quiero calcular, por ejemplo, A escalarmente B, copiamos A, escalarmente copio el B. De esa forma. ¿No ve? Entonces hago la operación. Como dice que tiene que ser un producto escalar, entonces vamos a multiplicar componente a componente. Multiplico 4 por 3, sumado más menos 3 por 4 en este caso, más menos 2 multiplicado por menos 6. Listo, ¿no ve? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, respetando su signo. Entonces, 3 por 4, por ejemplo, es 12, más 4 por 3 es 12, pero en este caso sale negativo, sería menos 12, y menos con menos sale más, y sale 12 ahí. ¿No ve? El resultado de todo esto de acá es 12. Listo, sale un numerito, 12. ¿No ve? Casualmente se anula el primero con el segundo, entonces quedaría solamente uno de esos, ¿no ve? O si quieren, tendríamos 24 menos 12, que es 12 también. Y ese es el resultado del producto escalar. ¿Bien? Lo que tengo que observar acá es que esto de acá es un número. ¿No ve? Es un número. Entonces la naturaleza es bien importante, porque por ejemplo, si yo sumo un vector con otro vector, la suma me va a dar un número. Bueno, la suma me da un vector, perdón. ¿Ya? La suma de un vector con otro vector me da otro vector. Pero si yo hago el producto escalar de un vector con otro vector, su producto escalar me sale un número. O un escalar, que en este caso es este, el 12. ¿Ya? Una observación bien importante también es que ese número, por ejemplo, puede ser positivo, puede ser negativo, incluso podría ser 0. ¿Ya? Eso lo vamos a interpretar un poquito más adelante, pero la idea es que me sale un número cualquiera cuando yo hago el producto escalar. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? Acá. Por si acaso, estas pisaditas que estamos haciendo las voy a compartir al finalizar la clase, así que no hay mucho inconveniente si no lo están copiando. Ya la cosa es que me atiendan bien. ¿Ya? Entonces, acá lo que hemos hecho es la definición alternativa del producto escalar. ¿No ve? Ahora, en esta nueva pisadita de acá, antes de continuar, vamos a colocar las principales propiedades. ¿Ya? Propiedades que tiene esta operación. La primera propiedad llega a ser la asociatividad, conmutatividad. Colocaremos. Conmutatividad. ¿Ya? Besito. ¿Qué es lo que me dice ahí? Que si yo agarro A y le multiplico escalarmente B, este resultado es lo mismo que agarrar B y multiplicar escalarmente con A. ¿Ya? A eso se refiere con conmutatividad. Entonces el producto es el mismo. ¿Ya? Eso. Después de eso, existe lo que denominamos asociatividad. ¿Ya? Asociatividad.
pero esa asociatividad respecto a un escalar. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen K multiplicado por A. Esto me da un vector y lo quiero multiplicar escalarmente B. Esto es lo mismo que A multiplicado escalarmente K por B. Entonces se pueden asociar esos dos. O en algún caso se puede sacar K afuera y calcular solamente A escalarmente B. ¿Ya? Acá obviamente K pertenece a los reales, o sea, es un número cualquiera. ¿Ya? Entonces, es sacar, se lo puede sacar afuera, puede entrar al otro vector o incluso puede salir fuera de los dos. Si es que hay una escalar. ¿Ya? De esa forma. Después de eso existe la propiedad de la distributividad. Distributividad, que es respecto de la suma la suma vectorial. Por ejemplo, si yo tengo A escalarmente una suma de B más C, esta operación se puede hacer, en el cual se distribuye directamente. Por ejemplo, acá tendríamos A escalarmente B más A escalarmente C. De esa forma. ¿Ya? Aparte, también se puede escribir al otro lado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo A más B y eso quiero multiplicarlo escalarmente con C, igualito se distribuye. Distribuimos. Primeramente sería A escalarmente C y luego lo distribuyo con el segundo, que sería B escalarmente C. De esa forma. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad de la distributividad. ¿Sí? Dos formas. Sí, jóvenes. Entonces, tenemos esas dos propiedades. Digo, tres propiedades, perdón. ¿Sí? Y por último, pues, existe una propiedad de positividad. Positividad. ¿Sí? Que me dice lo siguiente. Si yo agarro A y lo multiplico escalarmente A, este resultado siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Incluso el único valor donde esto de aquí vale 0, ¿ya? Es cuando el vector es el vector nulo. ¿Ya? El vector 0. Eso. Por cualquier otro lado, si es que ustedes calculan el producto de un vector consigo mismo, ese resultado siempre les va a dar positivo. ¿Ya? Siempre sale positivo ese numerito. ¿Ya con eso? Entonces, esas son las propiedades más importantes de las operaciones con el producto escalar. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es darle una cierta aplicación a esta operación. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Aplicaciones. ¿Ya? Colocamos unas cuantas aplicaciones de esto. ¿Ya? Lo primero que vamos a colocar va a ser el módulo. ¿Ya? Módulo o tamaño de un vector. Así, ¿sí? Entonces, primero, el módulo o tamaño de un vector. ¿Listo? Como ustedes saben, el módulo o tamaño de un vector es la longitud, ¿no? Que tiene todo un vector desde su punta hasta su cola, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el vector A, entonces el tamaño representa el módulo de A. Así, ¿ya? Entonces aquí le colocaré biencito. Módulo de A. Así, ¿ya? De esa forma. Ahora, ¿cómo vas a definir el módulo? El módulo, por si acaso, se define de esta forma, ¿ya? Cuando ustedes quieran calcular el módulo del vector A, esto acá se calcula directamente como la raíz cuadrada. Es por definición raíz cuadrada de A escalarmente A. ¿Ya? A multiplicado escalarmente A en raíz, eso es igual al módulo de un vector. ¿Ya? Es el módulo de un vector. En algún caso, pues si por ejemplo ustedes elevan al cuadrado esa expresión,
¿ya? Tal vez se lo puede escribir de esta forma también, como si fuera el módulo del vector A al cuadrado como si fuera A escalarmente A. ¿Ya? También se lo puede escribir de esa forma. No va elevando al cuadrado, obviamente. ¿Listo? Sin embargo, la definición del módulo de un vector es este. Raíz cuadrada del producto escalar de A con A. Entonces, ¿todo vector va a tener su módulo? Pues sí. ¿No ve? Porque A escalarmente A, por propiedad, siempre es positivo, ¿no ve? Entonces, si ustedes le sacan un número que siempre es positivo o le sacan la raíz cuadrada, pues obviamente ese resultado va a existir. ¿No ve? Por lo tanto, todo vector va a tener, de hecho, un módulo que va a ser siempre positivo o, en el peor caso, va a ser igual a cero. Fíjense entonces, así se calcula el tamaño de un vector o el módulo. ¿Ya? Acá sacaremos una observación en esta partecita porque, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos las componentes del vector, ¿no ve? El módulo del vector B es igual a la raíz cuadrada, ¿ya? Y acá tenemos a escalarmente A, ¿no ve? Pero como A es A1, A2, A3, escalarmente el mismo A que es A1, A2, A3, en raíz, ¿no ve? Entonces de acá nosotros podemos sacar esta expresión. El módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada. A por A, A1 al cuadrado. B por B, A2 al cuadrado. A3 por A3, A3 al cuadrado. Así, jóvenes. Así. ¿Ya? Entonces, se puede calcular el módulo de forma alternativa, así. ¿No ve? Incluso esta de acá es la forma más fácil de calcular el módulo de un vector, debido a que si en algún momento les dicen calcula el módulo del vector A, ustedes conocen las componentes del vector A, ¿no ve? Entonces, como conocen las componentes, solamente sacar la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. ¿No ve? Por ejemplo, colocaremos, ¿ya? Y vamos a decir, aquí arribita le colocaremos. Hallar el módulo D, y le colocaremos vector A que sea igual a ver, menos 2, menos 3, 4. Así. Quiero calcular el módulo de ese vector. ¿No ve? Si ven ahí es un vector cualquiera. ¿No ve? Es un vector cualquiera, ¿ya? Del cual tengo que sacarle su módulo. Ya, entonces, ¿qué hago? De 29. De este. Sí, que en este caso creo que saldría 29, ¿no? Porque por más que sea un número negativo, al elevarse al cuadrado, va a salir positivo, ¿no ve? Entonces tendríamos ese. Y tienes razón, ¿no ve? Porque el primer número, de hecho, que es 4, el siguiente es 9 y el otro es 16, ¿no ve? Y sumados me da raíz de 29. Perfecto. ¿No ve? Entonces tenemos ese. Raíz de 29, que aproximadamente es un 5.3 más o menos, ¿no? Entonces, ese es el tamaño del vector. ¿No ve? Y como están viendo, adentro de la raíz, siempre me sale un número positivo. ¿No? Porque tengo la suma de puros números que están elevados al cuadrado, que de hecho son positivos. Entonces la suma siempre me va a dar positivo. ¿No ve, jóvenes? Entonces, eso es el módulo del vector A, el tamaño. Ya, entonces, así se saca el módulo directamente, porque como les digo, generalmente lo que nos van a dar a nosotros va a ser las coordenadas del vector. Y si me dan las coordenadas del vector, tranquilamente yo puedo calcular el módulo, ¿no? Y como ven ahí, ya está el módulo. Eso, ¿ya? Aquí vamos a colocar unas cuantas propiedades de este módulo, ¿ya? ¿Qué propiedades cumple el módulo? Por ejemplo,
Si ustedes quieren sacar el módulo de un vector menos b, le coloqué así, es el mismo que el módulo del vector b, por si acaso. ¿Ya? Por más que tenga un vector negativo hacia un lado o hacia otro lado, entonces el tamaño es el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, un vector le puedo cambiar su sentido, pero su tamaño va a seguir siendo el mismo. ¿No? Entonces, eso se refiere como propiedades. ¿Ya? Otra cosa, si es que yo tengo un escalar, k por b, ¿ya? Entonces ese escalar puede salir fuera del valor, digo, fuera del módulo. Así. Solo que hay que tener en cuenta lo siguiente, que el módulo siempre va a ser positivo. ¿No ves? Siempre va a ser positivo el módulo. Pero si ustedes sacan un valor de k negativo ahí, entonces es posible que el resultado acá les salga negativo y eso sería un error conceptual. Entonces, si es que ustedes van a sacar una constante k, entonces esa constante k tiene que salir en valor absoluto. Ya, de esa forma, sale en valor absoluto. Y recién pueden sacar el valor de k fuera de la operación. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es bien importante. Listo. Entre otras propiedades tenemos lo que es la desigualdad triangular, que por ejemplo dice esto, que el módulo de una suma de dos vectores siempre va a ser menor o igual que la suma de los módulos de los dos vectores. ¿Ya? Siempre es menor. ¿Ya? Entonces tenemos ese hito. Listo. ¿Ya? Incluso la última también se conoce como desigualdad triangular. ¿Ya? Debido a que, por ejemplo, si es que ustedes tienen acá un vector, digamos, ¿ya? Un vector así. Y este le llamamos vector U, digamos así. El vector B puedo colocarlo a su continuación. ¿No ve? Y este aquí le llamamos vector B. ¿Listo? Y por último, pues si es que unimos S con este, acá nosotros tenemos el vector suma U más B. ¿No ve? Ahora, ahí por ejemplo, se está formando un triángulo. ¿No ve? Y por propiedad de triángulos, por ejemplo, el lado más grande, siempre va a ser menor que la suma de los dos lados. ¿No ve? Entonces, a eso es a lo que se conoce como desigualdad triangular. Aquí. ¿No ve? Entonces le colocaremos ahí desigualdad triangular. Ya tenemos desigualdad triangular. Entonces, eso se refiere. Ya, pero lo que quiero que recuerden acá bien es que estas propiedades de acá se los puedo utilizar para hacer las operaciones un poco más simples. ¿Ya? A ver, vamos a colocar unos cuantos ejemplitos de esto, ¿cierto? Incluso haremos un ejemplito de la segunda propiedad. ¿Ya? Aquí colocaremos esto. A ver. Si hablamos de la segunda propiedad, ejemplo. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen que calcular, le colocaremos, calcular el módulo del vector A, que sea igual a menos 3, menos 6, menos 27. Así, ¿ya? Aunque todito lo he puesto menos, ¿no? Este le colocaremos más 27, ¿ya? Para que ya no pasquen toditos con negativos. Así como, ¿sí? Entonces tenemos esto. Ahora, si yo quiero sacarle el módulo a este vector, puedo tranquilamente utilizar la primera definición que hemos hecho para el vector, ¿no ve? Pero en este caso, pues podemos hacer incluso lo siguiente. Colocaremos. Módulo del vector A va a ser igual a esto. Ya. Como pueden ver, hay un escalar, ¿no ve? Que es el 3, que lo puedo sacar.
¿Ya? Podría sacar también -3, pero recuerden que si saco -3 tiene que salir con su valor absoluto. ¿Ya? Entonces, yo quiero sacar, digamos, solamente al valor de 3. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que, por ejemplo, decir 3 veces -1 menos 2,9, ¿no? ¿No? También podría sacar con -3, pero así lo sacaré. Por propiedad de módulos, entonces el 3 sale fuera. ¿No? Y solo tengo que sacarle el módulo al vector que me está sobrando, que en este caso es -1 al cuadrado, más -2 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Así. ¿No ve? Podemos hacer la operación, pues, tranquilamente. ¿No ve? Saco el 3, tendríamos raíz. -1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es, perdón, 9 al cuadrado es 81. ¿Listo? ¿No ve? Y ahí lo que yo tengo es 86. Listo. ¿No ve? Por lo tanto, como resultado tengo 3, aunque aquí le colocaré 3 raíz de 86. Así, jóvenes. Entonces, este de acá es el resultado. ¿Ya? Así, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, decía, no, yo no quiero sacarle el 3? Ya quiero calcularlo ahí mismo. ¿Ya? Puede calcularlo ahí mismo tranquilamente. -3 al cuadrado, -6 al cuadrado, 27 al cuadrado. 27 al cuadrado es un número bien grande. ¿No ve? Uno le coloca una calculadora, le va a salir raíz de un número grande. Pero si hace la operación, es decir, lo simplifica, al simplificarlo le va a salir 3 raíz de 86 también. ¿Ya? Entonces es lo mismo. ¿Ya? Así que uno puede ver si es que quiere aplicar la propiedad o no quiere calcularlo. Pero sin embargo, en el capítulo de geometría analítica, cuando estemos avanzándolo, nos va a servir bastante esta propiedad para poder simplificar operaciones sobre todo. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí por si acasito? Inge, yo tengo una pregunta sobre el 3. Sí, adelante. ¿Cuál es la pregunta? ¿O qué es que hagamos un ejemplito del 3? No, ¿de dónde sale el 3 que está antes del -1, del -2 y el 9? Ese es mi pregunta. Ya, no, es sacándolo directamente de acá. Estito, ¿no ve? Entonces de acá le saco el 3, va a quedar -1, ¿no ve? De acá le saco 3, también va a quedar -2. Y de este lugar va a quedar 9. ¿No ve? Entonces, este número 3 de acá lo estamos sacando fuera. Esa es la pregunta, ¿no ve? ¿O es la pregunta de la propiedad 3? No, esa es. Ah, ya, yo me di cuenta, perdón. Ya, entonces este 3 que hemos sacado lo estoy colocando ahí afuera, ¿no ve? Éxito. Ahora, si hablamos de la propiedad 3 de la data, esta desigualdad triangular, entonces se cumple para cualquier par de vectores. Entonces, por ejemplo, me está diciendo acá que el módulo de la suma siempre va a ser menor que la suma de los módulos. Siempre va a ser menor. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿eso debido a qué? Porque cuando ustedes suman dos vectores, pues si tal vez alguna componente es positiva u otra es negativa, entonces esos números se van a ir reduciendo. Pero si ustedes calculan el módulo de cada uno de los vectores por separado, siempre les va a dar un número más grande. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Acá también ustedes pueden hacer un ejemplito cualquiera, por ejemplo, coloquen un vector U cualquiera y un vector B cualquiera y calculen esto y les va a dar la desigualdad. ¿Ya? Les va a dar la desigualdad siempre. ¿Ya? Entonces, la suma siempre va a ser menor que la suma de cada uno de los módulos de forma separada.
¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice. Sí, jóvenes, ¿sí? Entonces, se puede utilizar las propiedades de diferente manera y se sacan esos resultados. ¿Ya? Obviamente, pues, si alguien quiere hacerlo sin la propiedad, le va a salir la misma respuesta, ¿no? Pero las propiedades están para simplificar las operaciones, para no hacerlo largo. Pero, Sí, adelante. ¿Alguna pregunta? pero acabo de hacer en esos ejercicios, por ejemplo, los resolví sin quitar el 3, sin factorizar el 3 prácticamente. Realizar, ¿no? Esta expresión que usted realiza, 3 por raíz de 86, 6 cuadrado de 86, no sale lo mismo, ingeniero. Así, a Me ver, sale veremos. 27.092 con la raíz sin factorizar, y el otro me sale igual 27 pero punto 82. Inge, ya lo hice, o sea, sin factorizar, digamos, y me ha dado el mismo resultado en calculadora. Sí, tiene que dar exactamente el mismo. ¿Ya? Tal Sale el vez mismo nuestro, resultado, ingeniero. sí, tal vez nuestro compañero lo está redondeando, tal vez, ¿no? Y luego está multiplicando. Eso puede ser, ¿ya? Pero el resultado es idéntico. Ya es equivalente. No puede fallar nada, ¿ya? Necesito, lo puedes revisar tal vez, pero sí, tienes razón, los compañeros, no cambia. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Alguna preguntita más por si acaso? Creo que Isaías. Cero. Ingeniero, no sé si podría realizar algún ejemplo de la propiedad, de la tercera propiedad, por favor, para que quede un poquito ¿La más claro. tercera? Claro, Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ya, a ver, acá aprovechando que hay un espacito más, calculamos un ejemplo, a ver, para la propiedad 3. Por ejemplo, a ver, sean le colocaremos. Colocaremos un vector U que sea 4 menos 2 menos 7, digamos, y B que sea 3 menos 3, digamos, y 4. Así, ya por darnos algo. ¿Ya? Aparte de eso, entonces le colocaremos, se puede calcular la suma, ¿no ve? Calculamos U más B. U más B que sería 4 menos 2 menos 7, sumado más 3 menos 3, 4. Y esto me da un vector que es 3 más 4, 7, menos 3 menos 2 me va a dar menos 5, ¿no ve? Y menos 7 más 4 me va a dar menos 3. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí ya tengo el vector U, el vector B y también tengo el vector suma. ¿No ve? Entonces vamos a calcular ahora los módulos de cada uno. Por ejemplo, calcularemos el módulo del vector U, que sería la raíz de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Así. Me debe dar un resultado. ¿Ya? Acá le calcularemos el otro, el módulo de B, que va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado. ¿No ve? 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿No ve? Y por último aquí calcularemos la suma de U más B. El módulo, ¿no? Raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Listo. Ya, entonces, necesito, por favor, lo sacaremos rapidito, si es que tiene una calculadorita. Por ejemplo, el primero es 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, 4 al cuadrado es 16, ¿no? Raíz de 69, Inge. Gracias. Raíz de 69. ¿No? Muchas gracias. El otro, por si acaso, ¿lo tiene alguien? Raíz de 34. Muchas gracias. Raíz de 34. Y el último es
raíz de 83. Muchas gracias, Marlene. Está bien, Raíz de 83. Ya, te agradezco mucho. Y entonces tenemos, por ejemplo, esos tres números. ¿No ve? Como observan, el tamaño del vector suma siempre va a ser más grande que los dos módulos que están ahí, pero ese número siempre es menor que la suma de los otros dos. ¿Ya? Éxito. Es decir, la propiedad que nos estaban diciendo que era la propiedad 3, me decía que el módulo de la suma, que es raíz de 83, siempre va a ser menor o igual que la suma de los dos módulos de 69 más raíz de 34. ¿No ven? Éxito. Ustedes lo pueden colocar en una calculadora y verificar que en realidad esto es menor que la suma de esos dos. ¿No ven? Entonces, cumple. ¿Ya? Eso se refiere. Cumple. ¿Ya? Y esto acá es debido a propiedades geométricas, porque el vector suma es como el lado más grande de la suma de dos vectores. ¿No ve? Entonces, por eso se cumple siempre. ¿Ya? Es la desigualdad triangular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos decía la propiedad. ¿Ya? El módulo de la suma siempre va a ser menor que la suma de los dos módulos, de los dos vectores. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Ya, entonces, eso es hablando acerca de lo que es el módulo de un vector. ¿Ya? Acá voy a habilitar otra pizarrita. Ya, entonces, en esta parte ya vamos a hacer otras aplicaciones. Por ejemplo, hemos hecho solamente hasta acá lo que es el tamaño de un vector. Ya se lo calcula de esa forma. ¿Ya? Acá, entre otras aplicaciones importantes, tenemos lo que es un vector unitario. ¿Ya? Colocaremos vector unitario. Que como deben recordar, vector unitario es un vector de tamaño 1. ¿No? Eso se conoce como vector unitario. ¿Ya? Entonces, nosotros lo vamos a agarrar en este sentido. Un vector no nulo, o sea que no sea 0, siempre posee un escalar asociado. Un escalar asociado que lo convierte en un vector unitario. Ya, unitario. Entre paréntesis le colocaremos tamaño 1. Entonces, un vector de tamaño 1 es un vector unitario. ¿Ya? Eso. Entonces, tenemos esa parte. Ahora, acá vamos a colocar la representación que nos dicen. Ya, o sea, la representación gráfica. Por ejemplo, si yo tengo un vector, no me interesa su tamaño, ese vector le colocaremos vector A. ¿Ya? Se lo puede asociar con un vector pequeñito, de este tamañito. Así digamos. ¿Ya? La diferencia es que este vector de acá tiene tamaño 1. ¿Ya? Entonces, el vector unitario generalmente se lo coloca de esta forma. Así. ¿Ya? Lo que ahí se puede observar, por ejemplo, es que los dos vectores son paralelos, ¿no? O sea, tienen la misma dirección. ¿No? Incluso el sentido es el mismo, ¿ya? Pero la diferencia es que su tamaño de esto es de tamaño 1 nomás. Es la diferencia. ¿Ya? Aparte de que estos de acá son paralelos, ¿no? De esa forma. Listo. Entonces, como el vector A es un vector cualquiera no nulo, nosotros sabemos que el módulo del vector A es distinto de 0, ¿no ve? Entonces, el vector unitario, aquí le colocaremos, aunque es por tracitos. El vector unitario se calcula directamente como 1 sobre el módulo del vector A multiplicado por el vector A. De esa forma. Ya, entonces tenemos esto.
Si es que en algún momento ustedes necesitan un vector que sea de tamaño 1, entonces basta con dividir entre su módulo al vector A. ¿Ya? Entonces, así de sencillo. El vector unitario se obtiene directamente dividiendo entre el módulo. Acá, como hay espacio, vamos a colocar ejemplo. Ejemplo. Y vamos a decir esto. Para. Y nos colocaremos un vector U que sea 3 menos 2, 4. Así. ¿Ya? Estoy colocando ese vector. Entonces, yo quiero convertir este vector en un vector unitario. Entonces, necesito su módulo. Módulo de 1. ¿Cómo saco el módulo? Raíz cuadrada. 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Así. ¿Ya? Así. Entonces, esto de acá, operando, tendríamos raíz de 3 al cuadrado, que es 9. 2 al cuadrado es 4. Y 3 al cuadrado es 16. Sumando, da raíz de 29, ¿no ves? ¿Ya? Tenemos, cito, raíz de 29. ¿No? Raíz de 29, que es más o menos un 5 punto algo, ¿no? ¿Ya? Pero de todas formas, pues, nosotros lo vamos a calcular de forma exacta utilizando esa misma raíz. Entonces, si hablamos del vector unitario, así, ¿ya? Entonces, esto es igual a 1 sobre la raíz de 29, multiplicado por el vector 3 menos 2, 4. Listo. Ese sería un vector unitario. ¿Ya? Sin embargo, pues si me piden calcular efectivamente el vector, entonces yo tengo que conocer todos sus componentes. Entonces, lo que debería hacer acá sería multiplicarle ese número a cada uno de los elementos. O sea, 3 sobre raíz de 29 menos 2 sobre la raíz de 29 y 4 sobre la raíz de 29. ¿Listo? Eso es. Por lo tanto, esa es la respuesta. ¿Ya? Se ve un poco incómodo, pero aún así, si ustedes le calculan el módulo de este nuevo vector que he sacado, su módulo vale 1. ¿No? Porque el módulo de arriba va a salir raíz de 29, el de abajo iba a raíz de 29, se anulan los dos y sale 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el proceso como un vector cualquiera se puede convertir en un vector unitario. ¿Qué jóvenes? Entonces, tenemos cita. ¿Lo ven? No es difícil, ¿no ven? Entonces, si tienen un vector cualquiera y lo quieren convertir en unitario, basta con dividir el módulo de ese vector a todo, ¿no? A todos los componentes. Y con eso tenemos el vector unitario. Ya, si hay una consulta de esto me dicen, por favor. Si no, vamos a pasar a hacerlo del ángulo entre vectores ahora. Ingeniero, perdón, Sí, tengo una adelante. pregunta. No me quedó claro esa última parte del vector unitario. Para poder hallar, si en caso nos pidiesen siempre el módulo del vector unitario, ¿cómo haríamos esa última parte del cuadro azul? ¿Me podría volver a explicar, por favor? Ya, utilizamos la misma definición del módulo. Si ustedes quieren sacarle el módulo al vector unitario, ¿no ven? Por concepto, de hecho, su módulo es 1, ¿ya? Entonces, tendrían que elevar este al cuadrado, ¿no? La primera componente. O sea, 3 raíz de 29 lo elevan al cuadrado. ¿No ven? Eso les va a salir 9 sobre 29. Este otro lo elevan al cuadrado. Les va a salir 4 sobre 29. Este lo elevan al cuadrado, les va a salir 16 sobre 29. ¿No ve? Si suman eso, como tiene el mismo denominador, se suma directo. 9 más 4 más 16 les va a dar 29. 29 entre 29 es 1. La raíz de 1 es 1 nomás. Entonces les va a salir del tamaño 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es. ¿Ya? Se le puede sacar el módulo a esto y tranquilamente su módulo también sale 1.
¿no ves? Sacándole el módulo al vector. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Entonces, sería como una parte del vector total, del vector A, del vector U en sí, Sí, y esta sería sus solo acá. componentes X, Y, Z, así, más o menos. Exactamente. Es algo bueno. ¿Ya? Sí. En sí, la única diferencia, puedes agarrarlo como un vector diferente, pero en sí tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, solamente que su tamaño es 1. ¿Ya? Pues un vector más pequeño que tiene las mismas características que el vector A. ¿Ya? Eso es el vector de tamaño 1 nomás. ¿Ya? Muchas Eso gracias. tenemos, jóvenes. ¿Listo? Entonces, acá voy a habilitar una nueva pizarra. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el ángulo entre vectores. Ya, colocaremos ángulo entre vectores. ¿Ya? Ángulo entre vectores. Listo, entonces, para el ángulo entre vectores, nosotros vamos a utilizar la misma definición del producto escalar. ¿Ya? La misma definición, porque, por ejemplo, para el producto escalar me estaban diciendo que tengo que conocer el ángulo entre los vectores. ¿Ya? Pero si no lo conozco, entonces puedo utilizar la misma definición para poder hallar ese ángulo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo dos vectores, pueden estar en cualquier lugar, porque es vector, los puedo trasladar sobre un mismo punto, y con eso puedo querer analizar, pues, qué ángulo forman dos vectores. ¿No ve? Digamos de esta forma, ahí ve. Entonces, acá se va a formar un cierto ángulo, que le voy a llamar ángulo tita, y ese es el ángulo que quiero calcular. ¿Ya? Entonces, para calcular ese ángulo, como les decía, yo voy a conocer las componentes del vector, por lo menos. ¿No ve? Entonces, de la definición que nosotros conocemos, tenemos esto. A escalarmente B es igual al módulo de A multiplicado por el módulo de B multiplicado por el coseno de tita. ¿No ve? Si yo conozco las componentes de mi vector A y B, entonces yo puedo despejar tranquilamente de ahí el coseno de tita. Entonces el coseno de tita sería A escalarmente B. Y los dos módulos los paso a dividir. Módulo de A por módulo de B. Así, jóvenes. Entonces, con esta expresión de acá, yo puedo calcular el ángulo que forman dos vectores, cualquiera. ¿Ya? Obviamente, si quiero solamente el ángulo, una vez que calcule ese numerito, voy a sacarle el arco coseno. ¿No ve? Arco coseno o coseno inverso, si quieren, lo calculamos ahí. ¿Ya? Y con eso vamos a trabajar. Listo, entonces, con esto puedo calcular el ángulo que forman dos vectores. ¿Ya? Colocaremos con ejemplito. ¿Ya? Ejemplo. Por ejemplo, me pueden decir esto. Hallar el ángulo entre los vectores. Le colocaremos A, que sea 3 menos 2, 7. Y B, que sea igual a menos 4, 3, menos 1, digamos así. ¿Ya? Quiero hallar el ángulo que forman esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tranquilamente aplicar la identidad que tenemos para el ángulo entre los vectores. Por ejemplo, es tita. Coseno de tita. ¿No ve? Dice A escalarmente B. ¿No ve? A escalarmente B sobre el módulo de A, módulo de B. A escalarmente B lo puedo hacer directamente, ¿no ve? Por ejemplo, ahí tengo 3 por menos 4, o sea, primera por primera. Menos 2 por 3, segunda con segunda. 7 menos 1.
¿No ve? Sí, tercera con tercera. Y los voy a sumar y tienen que darme un numerito. ¿Ya? Abajo. Necesito módulo de A. Módulo es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y el otro es raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Así, ¿no ve? Entonces tenemos ese. ¿Listo? Esto es igual a lo siguiente. ¿Ya? Calcularemos. Esito, por favor, ¿me pueden ayudar? Lo de arriba. A ver, el primero sería menos 12, ¿no ve? El otro sería menos 6 y el otro sería menos 7. A todo es negativo, ¿no? Ya, menos 12 menos... Ya, gracias. Total menos 25 sería, ¿no? Solo lo de arriba. Sí. Ahora, lo de abajo, ¿cuánto sale, por Lo favor? de abajo ahorita lo hago. Sí, aunque calculámoslo todito con lo de abajo más, 0 punto algo debe salir, ¿no ve? Entonces, eso más lo colocaremos. Aquí le voy a sacar una flechita. Coseno de tita debe salir menos 0 punto algo. ¿No ve? Porque también el coseno, su valor máximo puede ser 1 o puede ser menos 1, ¿no ve? Entonces, tiene que ser 0 punto algo más o menos. .76, Inge. Ya, gracias. Eso mismo que tienes ahí sin redondearlo, ¿le puedes sacar el arco coseno directo? El arco coseno de lo anterior para ver qué ángulo nos sale. El resultado de ahorita, ¿verdad? Sí, el resultado que has sacado ahorita. .53. Exacto. ¿Cuánto? ¿40 punto cuánto? 53. Y ya. Eso. ¿No ve? Debe estar en grados, ¿no ve? Entonces tenemos eso. Ya, ese es el resultado. Obviamente si lo calculan en radianes les va a salir otro resultado, pero estamos trabajando en grados, según su calculadora, debe darles estito. 40 grados más o menos. ¿No ven? Entonces, de esa forma se calcula el ángulo que forman esos dos vectores. ¿Ya? Obviamente, si esto de acá lo graficamos en el espacio y calculamos el ángulo que tenemos, va a ser más o menos eso el que va a formar los dos vectores. ¿Ya? Tanto el A como el vector B. Pues sí, jóvenes. Ya entonces, de esta manera se calcula el ángulo que forman dos vectores. Ahora, podemos sacar tal vez unas cuantas observaciones de todo esto, porque muchas veces se habla de lo que eso, qué pasa cuando dos vectores son, por ejemplo, perpendiculares. ¿Ya? Entonces, eso le colocaremos a este ladito. ¿Ya? Aquí voy a habilitar otra pizarrita y sacaremos acá unas observaciones. ¿Ya? Y vamos a hablar acerca de lo que es el paralelismo, ¿ya? En una primera parte. Y acá vamos a hablar de lo que es la perpendicularidad. ¿Ya? Paralelismo y perpendicularidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de paralelismo, entonces la idea es directa, ¿no ves? Que un vector sea paralelo a otro vector. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener un vector A de esta forma, vector A,
Y podemos tener un vector B. Desde acá hasta ahí. Puede que sea más grande, puede ser más pequeño, incluso puede tener un sentido diferente, pero la dirección tiene que ser la misma, ¿ya? Es decir, que esto de aquí va a ser paralelo a esto. Ahora, por otro lado, cuando nosotros hablamos de perpendicularidad, entonces tenemos que un vector forma un ángulo recto, ¿ya? Con otro vector. Entonces, por ejemplo, ahí voy a colocar un vector con rojo A, ¿ya? Y tiene que ser perpendicular a otro vector. Así, que lo vamos a colocar con verde. De esa manera, ¿ya? Entonces, perpendicular, ahí tiene que formarse 90 grados. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso se refiere cuando son paralelos y cuando son perpendiculares, ¿ya? Y este concepto que es bien utilizado en la parte de geometría. Ahora, pensaremos lo siguiente. Si es que son vectores perpendiculares primeramente, forman un ángulo recto, es decir, θ es igual a 90 grados. Como θ es 90 grados, entonces nosotros sabemos que el coseno de 90 va a ser 0. ¿No ve? Coseno 90 vale 0. ¿No ve? Entonces, si nosotros reemplazamos ese valorcito dentro de nuestra formulita de calcular el ángulo, significa que el resultado me tiene que salir 0. Eso me obliga a que la parte que está en el numerador de nuestra formulita tenga que ser 0. ¿No ve? Voy un poquito atrás. Entonces, por ejemplo, ahí tengo coseno de θ es igual a todo el producto. Si el coseno de θ vale 0, ¿no ve? Entonces, esto de acá arriba también tiene que ser 0. Inge, ¿No ve? Sí, adelante. ahí el resultado está mal, no sale menos 0.76. Ya. ¿Cuánto sale? A mí me salió menos 0,62. Me salió menos 0,54. Así. Y hay muchos resultados. A ver, revisamos un ratito. Ya, denme un segundito, voy a buscar una calculadora. ¿Ya? Y ahorita volví a hacer el resultado y sale menos 0.62. Ya, gracias. Ya, así tal vez lo vamos a cambiar acá, ¿ya? Pero lo que necesitamos en realidad es la forma como estamos aplicando el problemita, ¿no? Ya, 0.62. Y con eso, ¿cuánto sale el ángulo entonces? Eh, 128.5 sale, ingeniero. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ese es el ángulo que forma, ¿no? Y que a mí me ha salido 8. A mí me salió 31 y De menos 0.62. Sale 31, ingeniero, ahorita lo hice y sale 31. Ya, a ver. Es que no es coseno, es arcoseno. Coseno menos 1, ¿no es cierto, ingeniero? Sí, lo que aparece con a la menos 1 en sus calculadoras, ¿no? Porque es Entonces el sale arco coseno. 128.31, ingeniero. Sí, 128. Sí, sale 128.32, redondeado. Por dos, ingeniero. 132, correcto, correcto. Ya, entonces, así le colocaremos 128 punto ¿cuánto? 62, ¿no ve? No, 32. 32. Ya, gracias. Ya, eso entonces, eso es con el arco coseno. ¿Ya? Arco coseno. Ya, gracias. Entonces, eso sale. ¿Ya? Ahora, como estaba comentando, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la perpendicularidad. ¿Ya?
de la perpendicularidad, el ángulo que forman los dos, de hecho, que tiene que ser 90. ¿Ya? Y si es que el ángulo que forman los dos es 90, entonces el coseno de 90 vale 0, lo cual significa que esta parte de acá va a ser 0, ¿no ve? Lo que es el coseno de tita. Entonces, para que eso sea 0, el numerador que está en el producto escalar, que en este caso es A escalarmente B, también tiene que valer 0. ¿Ya? Entonces, en la pizarra que en el lugar donde estamos hablando de perpendicularidad, ya vamos a aclarar eso. Por si acaso se representa de esta forma. A perpendicular a B. ¿Ya? Entonces, sí, aunque le colocaremos esta flechita. ¿Ya? Si dos vectores son perpendiculares entre sí, ¿ya? Entonces su producto escalar tiene que ser 0. ¿Ya? Y esto se van a recordar bien porque esto vamos a utilizar harto en geometría analítica. ¿Ya? Entonces, si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar tiene que valer 0. ¿Ya? Entonces, eso recuerda. ¿Ya? Ahora, por otro lado, si los vectores son paralelos, ahí habrían dos casos. ¿No ve? Que ambos tengan el mismo sentido, entonces el ángulo que forman entre los dos es 0 grados. Ahora, si son de signos contrarios, digo sentidos contrarios, entonces el ángulo que van a formar va a ser 180 grados. ¿Ya? En todo caso, pues, como son paralelos, significa que un vector de ellos es más grande o es más pequeño. ¿Ya? Pero son proporcionales. Eso es a lo que se refiere. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de dos vectores que son paralelos, entonces significa que uno va a ser proporcional al otro. ¿Ya? Entonces colocaremos esto. A es paralelo a B. Ya se escribe de esa forma. A paralelo a B. ¿Ya? Entonces la condición que tienen que cumplir es directamente que A tiene que ser igual a K veces el vector B. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Si dos vectores son paralelos, entonces estos dos vectores, ¿ya? Esos dos vectores que estamos hablando, tienen que ser proporcionales. Ahora, si K es 1, por ejemplo, si K vale 1, significa que los dos vectores son del mismo tamaño. ¿Ya? Si K, por ejemplo, vale 2, significa que A es del doble del tamaño de B. Si K vale 1/2, significa que A es la mitad del vector B. Ahora, si es negativo, significa que está en sentido contrario. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere. De todas formas, pues si dos vectores son paralelos, entonces tienen que ser proporcionales. ¿Ya? Eso. Ejemplo. Vamos a colocar acá un ejemplito para que quede bien clarito. Ejemplo. Colocaremos, a ver, U que sea igual a 4 menos 3,8. ¿Ya? Y aquí le vamos a colocar B. B que sea igual a menos 24, 18 menos 48. Listo. Entonces, pónganse a pensar un ratito. U será paralelo a B. ¿Qué dice? ¿Son paralelos o no? Ingeniero, Sí son paralelos, ¿no ve? Aquí le Son colocaremos. paralelos, Inge. Exacto. Son paralelos. ¿No vale. ve? Ahora, ¿por qué? Porque uno de ellos es proporcional al otro. ¿No ve? Es cito. Por ejemplo, si es que lo podemos ver así, B es igual a menos 6, aunque sí lo puedo colocar así, menos 6 veces U. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no ve? Al vector, a este vector U ustedes le multiplican por menos 6 y van a obtener este vector de acá, que es el vector B.
¿No ve? Entonces, ahí significa que K es igual a menos 6. Esto me está diciendo que el vector B es 6 veces más grande que el vector U. Y como me sale negativo, significa que está apuntando al otro lado, o sea, en sentido contrario. ¿No ve? Pero son proporcionales, por lo tanto, son paralelos. ¿No ve? Son paralelos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos esa cita. Acá podemos estar utilizando un número grande, pero cuando hablemos de geometría, ustedes van a ver que es fácil de darse cuenta cuando son o no, porque en algunos casos, por ejemplo, me sale un vector que puede ser 2, 2, 2, así. Y obviamente ese vector 2, 2, 2 que estoy colocando ahí, lo puedo escribir como 2 por 1 por 1 por 1, ¿no? Entonces el 1, 1, 1 es paralelo al 2, 2, 2, porque son proporcionales, de hecho. ¿No ve? Es cita. Esto lo voy a ver. Así, jóvenes. Entonces, dos vectores son paralelos si son proporcionales. Eso se refiere. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, acá, en esta partecita, colocaremos un ejemplito de perpendicularidad. Ejemplo de colocaremos. ¿Ya? Y vamos a decir esto. Hallar el valor de P para que los vectores, ¿ya? Hallar el valor de P para que los vectores A, que es igual a 6 menos 2P, 3, y B, que es igual a 4 menos 1, P menos 2, ¿ya? Sean perpendiculares. ¿Ya? Es it. ¿Ya? Por ejemplo, la idea es bien simple. ¿Ya? Me dice cuánto tiene que valer P para que los dos vectores sean perpendiculares. Entonces, nosotros tenemos nuestra definición, ¿eh? Hemos dicho que si son perpendiculares forman un ángulo recto que es 90 grados y por lo tanto, ¿no ve? Su producto escalar vale 0. Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente. Le colocaremos aquí como solución. ¿No ve? Para estar seguros que los dos vectores son perpendiculares, entonces le colocaremos. A tiene que ser perpendicular a B. Esto me obliga que A escalarmente B tiene que valer 0. ¿No ve? Producto escalar o producto punto tiene que ser 0. Sí, entonces calculamos. A es 6 menos 2P, 3, escalarmente 4 menos 1, P menos 2 igualado a 0. ¿No ve? Entonces, yo tengo que realizar ese producto escalar. Entonces, tengo que multiplicar 1 por 1. ¿No ve? Lo vamos a multiplicar rapidito. 6 por 4, por ejemplo, es 24. Menos 2P por menos 1 me va a dar obviamente 2P. ¿No ve? Y el otro me daría 3 veces P menos 6. ¿No ve? Multiplicando tercero con tercero. Igualado a 0. Sumamos. Tenemos este lado 5P. ¿No ve? Luego ahí tendríamos 18, que verás, esta es el otro lado y va a ser menos 18. ¿No ve? Por último, el 5 lo paso a dividir y tengo menos 18 quintos. ¿No ve? Entonces tenemos eso, jóvenes. Por lo tanto, cuando P valga menos 18 quintos, ¿no ve? Los dos vectores van a formar 90 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces solamente hago el producto escalar y lo despejo directamente. Entonces, eso es. Con eso yo tranquilamente garantizo que los dos vectores son perpendiculares. Así, jóvenes.
¿Ya? Si alguien tiene alguna consultita, me dice. Creo que podemos hacer proyecciones ahora. Ya. A ver, esto listo. Vamos a habilitar. Ya. Aquí colocaremos proyección. Ya. Proyección de un vector sobre otro. Ya colocamos proyección de un vector sobre otro. Entonces, acá vamos a ver la sombra, si quieren entenderlo de esa forma, ¿ya? Que refleja un vector sobre otro vector, ¿ya? Acá, para que sea más entendible, vamos a colocar acá una figurita. Por ejemplo, colocaremos acá un vector. Puede ser un vector A, un vector B. Tradicionalmente se le coloca acá el vector B y se halla la sombra de A sobre el vector B. También podemos colocar al revés, pero recordemos la definición clásica primero, ¿ya? Así. Entonces tengo así, ¿ya? Vector A y vector B. De esa forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de la proyección, se refiere a la sombra que tiene, ¿ya? De forma perpendicular. Por ejemplo, acá yo le saco la sombra de forma perpendicular a ese vector B, así, ¿ya? Y la sombra que yo voy a obtener del vector A sobre el vector B me da otro vector. Así, solamente que es más pequeñito, digamos, hasta acá, ¿ya? Y este vector le voy a llamar vector B doble. De esa forma. ¿Ya? Ahora, ¿quién es ese vector B doble? ¿Ya? Que parecería 1. B doble le declaradecito. Vector B doble está colocando. ¿Ya? Entonces, resulta que ese vector B doble se lo escribe de esta forma. ¿Ya? Proyección del vector A sobre el vector B. ¿Ya? Esa es la notación que vamos a agarrar. Aquí le colocaremos proyección. Proyección de A sobre B. ¿Ya? Así es como se lee cita. Porque si yo les intercambio las posiciones de ahí, entonces representa otra cosa. Sería B sobre A. ¿No? Pero eso no sería correcto porque acá, según lo que estamos planteando en la figura, estamos hallando la sombra de A sobre B. ¿No? Entonces, es la notación que se haga. ¿Ya? La proyección. Ahora, acá algo interesante es que, por ejemplo, cuando queremos calcular la proyección de un vector sobre otro vector, el vector que sale del, bueno, el que es la proyección en realidad, tiene la misma dirección que el vector B. ¿No ve? Tiene la misma dirección el vector B. Entonces, significa que el vector B, tanto el vector de proyección, son paralelos. ¿Ya? Ambos son paralelos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que el vector B doble que yo quiero calcular, que arribita le colocaremos, es K veces B. ¿Ya? La proyección es K veces B. Éxito. ¿Ya? Incluso aquí le colocaremos de esta forma. Cuando yo quiera calcular la proyección del vector A sobre el vector B, esto es igual a K veces B. ¿No ven? Entonces, por eso estoy diciendo que B doble es K veces B. ¿No ven? Por eso. ¿Ya? Así, jóvenes. Entonces, como son paralelos, lo único que yo necesito saber es cuánto vale K. ¿No ven? O sea, ¿cuánto vale K? Si yo sé cuánto vale K, entonces ya tengo la proyección. ¿Ya? Entonces, eso es nuestro trabajo en este momento. Tenemos que saber cómo calcular ese valor de K. ¿Ya? Entonces, utilizaremos la misma figura que nos dan de referencia. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, coloco una línea segmentada con amarillo. Me ayudaré con un vector más. Incluso el vector en el cual me vaya a ayudar va a ser ese mismo amarillo. Le volveré vector. ¿Sí? Una flechita le colocaré y le llamaré vector Z, digamos. Así. Pueden llamarle vector Y o lo que sea, pero Z le llamaré. ¿Listo? De ahí, ¿qué podemos observar? Ya.
Vamos a observar lo siguiente, ¿no? Ahí adentro se forma Es una especie de perpendicular al circuito. vector B. Exactamente, ¿no? Es perpendicular a B. Vamos a colocarlo como condición. Pero para hallar una relación entre el vector A, el vector Z y el vector W, forma un circuito cerrado, ¿no ve? Lo pueden ver ahí. Entonces, agarraremos primeramente esa idea. Vamos a decir W más Z, ¿no ve? Tiene la misma dirección. A está en sentido contrario, menos A es igual a 0. ¿No ve? Agarrando un sentido de giro ahí adentro del triángulo D, tenemos ese. ¿No ve? Entonces, de acá puedo despejar lo que sea. Puedo despejar el vector Z. Z va a ser A menos W, ¿no ve? Así. Pero hay que recordar que W es K por B. ¿No ve? Entonces, acá tendríamos A menos K veces B. Así, jóvenes. ¿Ya? A menos K veces B. Eso es Z. Además, lo que acaba de decir su compañero nos ha dicho que Z es perpendicular a B. Y tiene toda la razón. ¿No ve? Entonces, Z es perpendicular a B. ¿Se dan cuenta? Esito. Incluso le colocaremos un poquito más abajo acá. Z es perpendicular a B. Ahora, como ustedes saben, si son perpendiculares, entonces significa que Z escalarmente B va a ser igual a 0. ¿No ves? La condición de perpendicularidad. Si dos vectores son perpendiculares, significa que su producto escalar vale 0. Listo. Y lo bueno de aquí es que esta expresión de acá me puede ayudar tranquilamente a calcular el valor de K. Porque, por ejemplo, dice Z. ¿Quién es Z? Tengo ahí arriba. A menos K veces B. Eso es Z. Escalarmente B es igual a 0. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? De esta última relación que he escrito, ¿ya? A menos KB escalarmente B igual a 0. ¿Puedo despejar el valor de K? Pues sí, ¿no ve? Hay que despejar el valor de K de ahí adentro. ¿Ya? Entonces vamos a despejar. Para despejar, aquí habilitaré una pizarrita más. Ya, entonces tendríamos lo siguiente. Si despejo, ahí tendríamos A escalarmente B menos K B escalarmente B. ¿Voy a hacer cuenta? ¿No ves? Eso es lo que salía. ¿No ves? Multiplicándolo, el B a cada uno. Eso es lo que queda. ¿Ya? Lo bueno de aquí es que de este resultado que estoy colocando, A escalarmente B no es un vector, sino es un número. ¿No ves? Hemos dicho que va a ser un número positivo o negativo. B escalarmente B igual es un número. Que incluso, si recuerdan, por definición de módulo, hemos dicho que esto sería el módulo de B al cuadrado, ¿no ve? Entonces, el módulo de B es la raíz cuadrada de B escalarmente B. Pero si lo elevo al cuadrado, módulo de B al cuadrado es B escalarmente B. ¿No ve? Entonces, ¿puedo despejar de acá a acá? Sí, ¿no ve? Puedo despejar acá. K va a ser igual a escalarmente B, porque va a ir con el otro signo. Y el módulo de B se va a ir a dividir. ¿Así? Y con eso ya tengo el valor de K. Entonces, cuando yo haga la proyección de un vector sobre otro vector, el valor de K me va a salir ese. Ese es el valor de K. ¿Ya? Ese es el valor de K. Por lo tanto, la proyección yo tranquilamente lo puedo calcular porque es ese valor de K multiplicado por el vector B. ¿No ve? Como lo hemos indicado en esta parte. ¿No ve? Ahí arriba. Ahí. ¿No ve? Es el valor de K multiplicado por B. Y yo ya tengo el valor de K. ¿No ve? Yo sé quién va a ser ese valor de K. Listo. ¿Ya? Entonces,
nos sale lo siguiente. La proyección del vector A sobre el vector B es igual a K, que en este caso es A escalarmente B sobre el módulo de B al cuadrado multiplicado por el vector B. De esa forma. Esa es la proyección. Así, jóvenes. ¿Sí? Entonces, esto incluso lo podemos utilizar como fórmula directa. ¿Bien? Cuando ustedes estén en el segundo parcial del álgebra lineal, igual van a hacer proyecciones. Entonces, tranquilamente ustedes pueden utilizar esta fórmula de proyección para calcular, obviamente, la proyección de un vector sobre otro vector de forma directa. Y no es necesario deducirlo otra vez. Ya que estamos en nuestra parte teórica, entonces por eso estamos deduciendo. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento les dicen, halle la proyección de B sobre A? Entonces, pues, no voy a volver a deducir, obviamente, este cero, ¿no? Sino directamente esta fórmula que yo tengo, lo puedo adecuar. ¿Ya? Por ejemplo, si es que en algún momento me dice, usted tiene que calcular la proyección de B sobre A. ¿Ya? Entonces, es el caso contrario, ¿no ve? Pero si yo hago mi deducción, pues es obviamente la misma, solamente que en vez de A está B y en vez de B está A. Por lo tanto, si me piden esto, yo tranquilamente puedo decir que es B escalarmente A sobre el módulo de A al cuadrado multiplicado por A. ¿Se dan cuenta? Entonces, tranquilamente yo puedo calcular la otra proyección, ¿no? Como formulita. Pues sí, jóvenes, ¿sí? Incluso ustedes cuando estaban en la asignatura de Física 1, cuando tenían un vector y querían descomponerlo, por ejemplo, para caída libre o para lo que sea, entonces lo descomponían en dos ejes. ¿No ve? Entonces, esa idea es exactamente la misma que tenemos acá. Porque, por ejemplo, si es que hubiéramos tenido un vector velocidad, digamos. Así, o sea, para darnos una idea nomás. XY, digamos. ¿Ya? Entonces, estoy colocando ahí un vector de esa forma, que es la velocidad. Entonces, ustedes descomponían esto, ¿no ven? Entonces, tenían así este lado y así este lado, ¿no ven? Entonces, eso, por ejemplo, son proyecciones, ¿ya? Ahora, cuando ustedes hablaban del tamaño, esta era la componente en X y esta era la componente en Y, según un ángulo que tenían, ¿no ve? Entonces, la componente llega a ser el tamaño de la proyección. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en algún momento es posible que les pidan calcular la componente. Entonces, la componente es el tamaño de la proyección. Pero como están viendo, no estamos proyectando sobre un eje en específico, sino la fórmula que hemos sacado es para proyectar sobre un vector cualquiera. ¿No ve? Entonces, si en algún momento a ustedes les dicen calcule la componente, ¿no ve? La componente del vector A sobre el vector B, entonces esto acá solamente se refiere al módulo de la proyección. ¿Ya? La componente es el tamaño de la proyección. ¿Ya? Eso recuerden, por favor. Entonces, con eso ustedes tranquilamente calculan la componente de un vector. ¿Ya? Lo puedo dejar ahí como formulita, porque al final, si yo tengo la proyección, le saco el módulo de esa proyección y ya tengo la componente. ¿No ve? Pero a ver, iremos un poquito más allá. Lo podemos escribir de esta forma. ¿Ya? Enseguida vamos a concluir. ¿Ya? Colocaremos dita. Componente. Componente de A sobre B. Esto acá es igual a lo siguiente, hemos dicho. Módulo de la proyección. La proyección es A escalarmente B sobre el módulo de B al cuadrado multiplicado por B. ¿No ve? Pero si ustedes recuerdan, hemos dicho que esta primera parte que es A escalarmente B sobre el módulo de B al cuadrado, es un número, ¿no ve? O sea, es como una K, ¿no ve? Una constante K. Entonces, por propiedad de módulo, la constante K sale fuera del módulo, ¿no ve? Entonces, lo puedo sacar. Ya, solamente que acá hay un pequeño detalle porque
el producto escalar podría ser positivo o negativo, ¿no? Entonces hemos dicho que sale con valor absoluto. Entonces le coloco valor absoluto acá arriba. Incluso solamente es necesario valor absoluto arriba porque abajo, aparte de que está al cuadrado, sabemos que el módulo siempre es positivo, ¿no ven? Entonces queda de esa forma, ¿ya? Y acá me queda módulo de quién? Solamente del vector B. ¿Listo? Esa es la componente. ¿Ya? Obviamente, pues ahí se puede simplificar, ¿no? Puedo simplificar todo esto de acá, que se vaya con el cuadrado, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Entonces, la componente, que es el tamaño de la proyección, lo puedo escribir como si fuera A escalarmente B, en valor absoluto, porque tiene que ser positivo, sobre el módulo de B. Así, jóvenes. Así, mis estimados jóvenes, eso es. ¿Ya? Ese es el tamaño de la proyección de un vector sobre otro. ¿Ya? Ahora, podemos hacer unos cuantos ejemplitos, pero sin embargo, estos de acá ya son, miren, si me piden calcular la componente, me van a dar dos vectores. Sé cómo calcular el producto escalar, ¿no ven? De hecho, sabemos cómo calcular el módulo, entonces, técnicamente sería como reemplazarle a la formulita nomás, ¿no ven? Pero lo que necesitamos, pero siempre es el concepto de qué es represente, ¿no? Y en este caso, esto es el tamaño de la proyección. Así, jóvenes, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna preguntita por si acaso? Todo está claro, Inge. Ya, gracias. Entonces, ya jóvenes, por más que tengamos 3 periodos académicos, como os decía, generalmente pasamos la mitad del periodo y la otra mitad hacemos actividades. Como estas clases de acá son teóricas para empezar, a ver, entonces, tampoco es muy adecuado pasar seguido todas las horas, ¿eh? Porque al final les causa cansancio también, ¿ya? Entonces, vamos a pasar 1 hora y media solamente, ¿eh? Que incluso ya nos hemos pasado, ¿no? Pero, entonces, acá vamos a quedar por el día de hoy, ¿ya? El día de mañana ya vamos a poder hacer un poquito el producto vectorial y vamos a poder hacer ejercicios mezclados, ¿ya? Que es tal vez lo más interesante de esta parte. Sin embargo, la parte teórica ya estamos por terminarla. Nos falta el producto vectorial, que tranquilamente lo vamos a hacer el día de mañana. Ya, jóvenes, entonces, si alguien tiene alguna consultita, me dice, por favor. De todas maneras, Sí, por el Inge, día de hoy vamos a quedar ahí. Dime, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre proyección y componente? No me quedó claro esa parte, por favor, ingeniero. Ya, mi estimado, con gusto. La proyección es un vector. ¿Ya? Es un vector. Es la sombra del vector A, digamos, que se está reflejando sobre el vector B. ¿Ya? O sea, es el vector. Ahora, la componente es el tamaño del vector, o sea, el módulo. ¿Cuánto vale? ¿Ya? Entonces, en otras palabras más simples, pues la componente es un número, pero la proyección es un vector. ¿Ya? Eso es. Entonces, recordad, ¿ya? La proyección de un vector sobre otro vector es un vector. Cuando vos le calculas el tamaño a ese vector, estás calculando la componente, ¿ya? Como está escrito en esta partecita. Así ya, entonces el tamaño de la proyección es la componente. Fíjense, esto acá también enseguida les voy a compartir en PDF y lo van a subir al Teams también, como siempre. Ya, entonces, si alguien tiene alguna consulta, me dice. De todas formas, pues, para controlar la asistencia, en la parte del chat van a colocar presente, aunque no, un presente muy largo. A ver, coloquen sí, digamos, ¿sí? Entonces, en la parte del chat coloquen sí y yo al final voy a contabilizar los que han escrito en este momento, pues, para su asistencia. Ya, entonces, ahí quedamos, jóvenes, se pueden desconectar. Ya no se olviden colocar eso, yo lo voy a registrar para su asistencia.
Ya, jóvenes, entonces mañana continuamos a la misma hora, porque así también acabamos un poquito antes si ustedes tienen tiempo para hacer sus tareas después en el último periodo, ya que si no tienen un puente, ¿no? A media clase. Ya, entonces, mañana a la misma hora también, jóvenes. Entonces, continuamos, ¿ya? Entendido, Hasta luego, ingeniero. jóvenes. Hasta mañana, Hasta Inge. luego. Hasta mañana, Inge. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge, que le vaya bien. Hasta mañana, que les vaya bien, jóvenes. Se pueden desconectar. Ingeniero. Inge. Hasta luego, hasta luego.